Listo, muchachos. Entonces, bueno, para el día de hoy tenemos la primera sesión del taller número uno. ¿Mm? Puesto que el anterior festivo no habíamos podido iniciar con todas las de la ley. De todas maneras, pues bueno, ya más o menos esta situación de los festivos nos vamos a acomodar un poquito de eso porque pues es algo muy particular y pues nos van a tocar muchos festivos, pero bueno, está organizado de tal manera que todo se pueda completar. Entonces, pues no habría problema en primera instancia. Ahora, eso sí, bueno, si no mal estoy, bueno, la próxima semana no es festivo, pero la siguiente es así. Entonces, bueno, este taller uno va a ser el único que se va a realizar sin equipos. ¿Listo? Solamente con una parte simulada. Del resto, pues ya lo manejaríamos con equipos. Si, bueno, si alguno tiene alguna otra materia con laboratorio, pues se habrá dado cuenta que ya desde esta semana están entregando los equipos. ¿Qué pasa? Yo dejé la semana anterior esa parte, pues para que digamos que no sea, ¿qué? Primero, ¿en serio? Dios mío. Sí, profe, qué pena. La semana que viene es el festivo y el otro es el que no tiene festivo. El 8 O sea, y el el 15 también primero es tiene el festivo. festivo y el 15 también tiene festivo. Ay, Sí, es que miércoles. le paso aquí la página de los festivos igual, por si algo. Muchas gracias, compañero. Vale. Muy amable por la logística. Oiga, no. La vaina nos corta re feo. Re feo, re feo. Pero bueno, según el cronograma, pues todo debe estar ahí. Entonces, sí, primero, 15. Ah, claro, el Día de los Difuntos. Se me olvidó completamente. 15 también es festivo. Miércoles, pues no nos coge, no hay problema. Ok, listo. Bueno, entonces, cada taller tiene dos sesiones. Entonces, igualmente, pues esta sería la primera sesión y después de ser del festivo haríamos la segunda sesión. Nos daría aún más tiempo para tener los equipos ya en casa para iniciar bueno, lo correspondiente al taller número 2. ¿Listo? Entonces, lo importante es que les iba a comentar que pues eso ya está como pensado, ¿sí? O sea, ya lo de que nos entreguen los equipos un poquito más tarde que los demás, no hay ningún problema. Igualmente, las solicitudes que envié me aseguraron eh, pues yo que podía enviarlas la semana pasada, que quedaron un poquito más extendidas, no hay ningún problema, pero igualmente se va a hacer el préstamo. Eh, Tranquilo, Juan Guillermo, esto no es como pedir, no es tan fácil como pedir algo por Mercado Libre, ¿sí? Bueno, básicamente, o sea, yo les diré en el momento en que ya nos habiliten a nosotros, ya digan, listo, los formatos están completos, están bien, perfecto, ya les podemos enviar equipos. O bueno, ya les vamos a dar la autorización para que vayan a recogerlos. En ese momento, yo lo que haré será, bueno, listo, las personas que rentaron aquí, o sea, perdón, que pidieron prestado equipos y pues están aquí solamente es acercarse al laboratorio dentro de los horarios asignados y ahí les darán su paquete de equipos. Para los que están afuera de Bogotá que no pueden asistir, bueno, yo lo que haré será retirar el equipo por ustedes, ¿sí? Y se los envío por mensajería. ¿Cómo es lo del pago? No, no se maneja ningún pago conmigo, ni con la universidad, ni nada de eso. Simplemente, pues es una mensajería o sea, lo envío por mensajería y el pago pues lo hacen ustedes, ¿sí? O sea,
No, no es que me tengan que enviar ninguna plata a mí. Yo no quiero meterme con líos de dinero, solamente es listo. Ustedes para retirar el equipo, pues pagan a contraentrega, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más detenidamente, pues cuando ya se haya dado la disponibilidad, ¿no? De asistir. O sea, como les digo, si alguno tiene algún otro laboratorio, por ejemplo, circuitos eléctricos 12, que más o menos como que algunos lo ven a la par, no se preocupen, ¿sí? O sea, no se preocupen que pues nosotros pues vamos a, o sea, en ese momento están revisando todos los formatos que yo envié y ya luego pues nos darán la autorización. No es que pues no se permita, sino que simplemente pues considere que, ok, tengo varios festivos, pues bueno, podemos alargar un poquito la cosa, pues para que todo el mundo obtuviera su equipo, pues en las fechas que se podían dar, ¿vale? Bueno, no sé si haya una pregunta en cuanto a eso. Creo que, bueno, hubo unas personas que no me enviaron su formato y yo les dije, si no me envían a esta hora, paila, ya no me reciben. Bueno, si no me lo enviaron, pues ya saben que pues ni modo, sí. Pero pues creo que, bueno, ahí ya tocaría ver si pues se puede, si, o sea, hacer la gestión. Igualmente, ahorita es más fácil. Antes era más difícil, ¿por qué? Porque, pues no sé si alguno pasó por ese proceso. Lo que se hacía era rentar una casa cerca a la universidad y allá ir y pedir los equipos. Entonces, obviamente, pues ellos rentaban solamente por 2 semanas o bueno, me imagino que el mes y tenían muy fijado qué días uno podía ir y qué días no. Bueno, ahorita ya tenemos, bueno, esa es otra cosa que yo les voy a comentar. Ya tenemos acceso a la universidad cualquiera y pues ya pueden ustedes, sí, pueden ustedes acercarse al laboratorio y pues va a haber un laboratorista ya y que puede hacer las veces pues para entregarles los equipos. No sé si están familiarizados con creo que es el acuerdo, el comunicado de Vicerrectoría número 8. Creo que es el 8. Bueno, bueno, no importa el número. Lo que importa es que ustedes como estudiantes ya pueden acceder a la Universidad Nacional sin ningún problema, ¿sí? O sea, ya pueden acceder al campus. También por eso espacia un poquito la entrega. Porque pues, o sea, en ese momento se estaba hablando, no, ya se está pasando la solicitud, por parte de representación se está negociando tal cosa. Y entonces no hubo necesidad de lo de los formatos de ingreso a la universidad. No hubo necesidad de pasar esos datos porque básicamente todos están habilitados. ¿Listo? Aquí más o menos voy a revisar. em, eh, Perdón. Según la comunicación que yo tengo, al cual pues bueno, prefiero compartir pantalla. A ver. Listo, entonces. eh, Listo. La entrega de equipos se realizará en el campus, ¿sí? Como les había dicho en el laboratorio 411. Entonces, el ingreso está preautorizado para cualquier estudiante de la Universidad Nacional, pero deben cumplir con lo siguiente. Bueno, primero ser estudiante activo y registrar el reporte de salud en eh, una página que se llama Estamos Contigo, ¿sí? No sé si alguno nunca la ha visto. Pues bueno, aquí está.
Si quieren irse a turistear por el campus, bueno, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, lo único que tienen que tener es el documento de identidad al ingreso del campus. Bueno, y ya luego yo les diré, bueno, listo, cuando tengamos la oportunidad de ir a entregar, a recoger nuestros equipos, lo podemos hacer, o bueno, para eso hay que llevar tales cosas, ¿sí? Que es lo que me informan acá. Y más o menos los horarios de entrega serían de 8 a.m. a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. En ese momento seguramente encontraron a alguien para esto. Pero alguien pues, para que les dé los equipos. Pero bueno, por el momento todavía no nos compete. Cuando pues ya diga, listo, en estos días ustedes pueden ir, ya les enviaré la información completa, no se preocupen. Pero por el momento sepan que, bueno, pueden ir y reencontrarse con algún amigo que no ven hace 2 años, no sé. O simplemente reencontrarse con su alma mater, que no sé. Yo yendo a la universidad, pues bueno, fue muy grata la experiencia de volver, así sea solamente para caminar. ¿Listo, muchachos? No sé si alguno tiene alguna pregunta de esto o todo bien. Profe, para ingresar nos toca hacer el curso ese que mandaron, No, la verdad no. ¿no? No, no. Listo. Solamente lo que les envié por acá. Estamos contigo. No, no se indica otra cosa adicional. El curso ese que mandaron es para asistir eh, a clases presenciales, ¿sí? Pero para entrar al campus no es necesidad eso. Listo, gracias. Vale. Bueno, listo muchachos. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y pues, eh, obviamente, ya estoy compartiendo, sí, listo. Obviamente lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, relacionado con el taller número 1. No sé si alguno ya lo pudo ver, lo subí ayer en la noche. Este taller consta de 2 semanas, entonces pues vamos a tener esta y la siguiente al festivo. La idea es que, bueno, se realice en grupos máximo de 3 personas. Entonces, bueno, vamos a mirar qué contiene el taller y pues les doy como una contextualización, ¿vale? Bueno, entonces, el objetivo general es como determinar las características básicas de los diodos, ¿sí? Ya vamos a ver en qué contextos. Obviamente, pues, si se llama de modelamiento y de características, pues obviamente vamos a hacer una parte de modelamiento, que es algo o bueno, algo que ustedes ya en clase deberían estar viendo, o si no, pues ya debería ser esta semana, que es, por ejemplo, mirar diferentes modos de modelar el, el diodo, ¿sí? Entonces, esta guía tiene como una parte previa que es como de tener en cuenta, ¿sí? Como un contexto, y ya empezamos con las simulaciones. Eso sí, nosotros vamos a tener en esta componente, pues, tres, tres partes marcadas, ¿sí? Una es la de caracterización del diodo, otra es la de una parte de modelamiento, ¿sí? Y la última parte, como un poquito más alejada de todo, pero pues obviamente que compete en cuanto a los diodos, es del tiempo de recuperación inversa. Este o sea, los otros les serán muy familiares de lo que es las otras componentes, serán muy familiares a lo que ustedes ya han visto en teoría, pero lo que han visto, o sea,
Pero lo que van a ver acá en tiempo de recuperación es un poquito mucho, o sea, un poquito, de un poquito a mucho más diferente de eso. ¿Listo? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, la idea, yo ya les había comentado que había una rúbrica con la que califico este taller. Y pues obviamente yo al subir dicho taller, si no han visto, este es el Classroom, ¿sí? Y pues ahí tenemos la práctica y la rúbrica, ¿sí? Una rúbrica que pues está en un Excel y básicamente pues me permite a mí decir, ok, el profe, ¿qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que va a pedir en la calificación? Bueno, pues como miramos acá, tenemos una parte previa al taller, la parte del tema de caracterización del diodo, la parte de modelamiento y la parte de recuperación inversa. ¿Listo? Ahí pues se les dice, ok, por ejemplo, ¿qué debe tener usted para la solución en esta parte? Bueno, debe tener, por ejemplo, la curva característica del 1n4004, la curva característica del 1n4148. Si usted tiene eso completo, yo le pongo un chulito aquí, completo. Si no, pues eh, tendrá casi completo, regular, muy incompleto y si no hay nada, pues cero. ¿Listo? Eso sí, si tienen todo en uno, bueno, su nota será 5. ¿Listo? Eso es como para que lo tengan en cuenta. Sobre todo hago mucho énfasis en las preguntas. Las preguntas es lo que me dice que ustedes comprendieron lo que se quiso dar en en esos ejercicios. ¿Sí? Eso es muy de tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso, creo que pues estamos, o sea, no hay nada raro y pues en cualquier momento ustedes me pueden hacer preguntas de, por ejemplo, listo, si empecé a desarrollarlo, me encontré con esta opción. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, obviamente yo les responderé sin ninguna duda. O, por ejemplo, si ustedes dicen, ok, de estas preguntas no tengo ni, o sea, no entiendo qué se me está preguntando, ¿sí? ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, pues obviamente yo lo puedo contestar. La idea es que estas preguntas sean contestadas la siguiente clase, ¿sí? Es decir, de hoy en 15, por lo del festivo. Entonces, casi siempre yo hago una primera clase de contextualización, de presentación del taller. También explico algunas cuestiones que ustedes tienen que aprender para realizarlo. Y obviamente al final, la siguiente clase es más dada hacia que ustedes tengan dudas de cómo realizarlo. Porque esa misma semana se entrega dicho taller. ¿Vale? Entonces, así es como se maneja eh, la clase, más, pues más o menos con talleres. En este momento, pues no tenemos una componente práctica, ya luego pues sí la vamos a tener, pero bueno, esa es otra cuestión. Eso ya es luego y pues nos adecuaremos cuando sea el momento, ¿vale? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? Vamos bien. Ok, bueno. Entonces, este taller, ¿por qué está estructurado de esta manera? Bueno, ok, a ver, antes de continuar. eh, esta clase sí se está grabando. La grabamos eh, con
un software que se llama OBS, así que tranquilo, no se preocupe. Sí, tranquilo, es la forma de grabar en HD y pues sí, tranquilo. Y pues sin interrupciones por si acaso se cae internet ni nada. ¿Listo? Bueno, entonces, les decía, ¿por qué estructuramos el taller así? Bueno, los diodos, pues básicamente son elementos que nos permiten tener una direccionalidad de nuestra corriente. O sea, lo que, y- lo que es un diodo es básicamente un elemento que permite conducir en cierto sentido y en otro no. ¿Sí? Eso es como lo más básico. Entonces, si tenemos un diodo, nosotros podemos tener corriente en este sentido. ¿Sí? Si le aplicamos corriente, tenemos en este sentido un paso. Pero si le tratamos de aplicar corriente en el otro sentido, pues nada, nada de nada. ¿Sí? Bueno, eso es como lo más básico, lo que uno debería tener en cuenta cuando uno ve un diodo. Ahora, hay diferentes cuestiones que tienen que ver con el diodo. Obviamente no es un elemento que funciona así, con un modelo ideal. Y pues ahí ya viene, pues lo primero, ¿sí? Que, o sea, nosotros debemos tener en cuenta que hay diferentes modelos para usar este diodo, ¿sí? Diferentes modelos. Entonces, eh, el más básico, que me imagino que ha sido el primero que ustedes ven y pues conociendo al profe Pablo, pues seguramente sí, será el modelo eh, de diodo ideal. Este modelo de diodo ideal lo que busca es que uno no se preocupe por las vicisitudes de la corriente o del voltaje que consume, ¿sí? Simplemente nosotros vamos a dividir en dos estados nuestro diodo, un estado en el que está encendido y un estado en el que está apagado. ¿Cuándo se enciende? ¿Cuándo se apaga? Bueno, está encendido si la corriente que nosotros marcamos acá y es mayor que cero, ¿sí? Y bueno, en dado caso, el voltaje que habría entre ánodo y cátodo sería obviamente de cero, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tendríamos es un cortocircuito, ¿listo? En este estado. Es muy básico como para tener referencia de, pues, bueno, cómo yo coincido la idea de un elemento que funciona con dos estados. Hasta el momento no nos había pasado, ¿no? O sea, todos los elementos eran continuos, por decirlo así, no eran no lineales. Este elemento es no lineal, ¿sí? Tiene unos estados que no representan una linealidad, un estado continuo, ¿sí? También, obviamente, si está apagado, pues la cosa es distinta. Por ejemplo, si está apagado, pues la corriente va a ser igual o menor a cero. Y vamos a tener un voltaje entre ánodo y cátodo diferente de cero. ¿Por qué? Porque básicamente este circuitico de acá, este elemento, lo podemos representar como un circuito abierto, ¿sí? Perdón, bueno, sí, perdón. Circuito abierto, el cual pues no tiene una conductividad.
¿vale? Entonces, si tenemos encendido, tenemos un cortocircuito, si está apagado, tenemos un circuito abierto. Básico. No hay que jalarle más idea a eso. Ahora, este modelo es muy básico. Este modelo, como les digo, sirve para adquirir la conceptualización y sirve para, o sea, es como la forma más sencilla de aproximar cálculos. Pero si queremos ser precisos, no nos va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque pues este elemento no es ideal, obviamente. Él necesita pues de algún consumo de energía, o bueno, consumo o algún, como yo le digo, como necesita como pagar peaje la corriente como para poder pasar de ánodo a cátodo, ¿sí? Entonces, este modelo ideal, pues o sea, ya después de iniciados, pues ya digamos como que, ok, todo bien con su modelo, pero pues bueno, ya luego vamos a tener que tener un modelo más aproximado a lo que realmente está pasando, ¿sí? Ya vendría a jugar el modelo, eh, bueno, yo le llamo modelo de fuente continua, pero tal vez lo encuentre con otro nombre. Pero pues, bueno, me gusta este nombre porque básicamente es como uno lo referencia en su imaginario. Y es que eh, el problema del modelo de arriba es que no consideraba como ese peaje que yo les digo, que pues se debe pagar como para tener una rectificación o bueno, una diferenciación entre dos estados. Entonces, en ese caso, el modelo de fuente continua lo que hace es decir, ok, tenemos un diodo, también vamos a considerarlo en dos diferentes estados, encendido o apagado. Pero en ese caso, vamos a considerar que para que esté encendido, él debe tener un voltaje, ¿sí? Entre ánodo y cátodo, o bueno, ya no le vamos a llamar voltaje entre ánodo y cátodo, simplemente le vamos a llamar voltaje de diodo, ¿sí? Aproximado a un valor 0.7, ¿sí? Y con esto, pues la corriente ya puede ser mayor que cero. Entonces, ¿qué se nos dice acá? Para que la corriente sea mayor que cero, el voltaje, el diodo, no es que vaya a funcionar. eh, o sea, pasamos de un modelo ideal en que funcionaba inmediatamente a una parte en que nosotros decimos, ok, para que este funcione, para que haya un paso de corriente, lo que debemos tener en cuenta es que haya un voltaje mayor a 0,7 entre ánodo y cátodo. ¿Por qué? Porque, bueno, naturalmente, si eso no se cumple, no vamos a poder encender nuestro diodo. ¿Y cómo se vería representado esto cuando está encendido? Se vería representado básicamente como una fuente continua de 0.7. ¿Listo? Entonces ya pasamos de tener un elemento no lineal a un elemento que sí se comporta linealmente. Siempre es lo que tratamos de hacer. Con los modelos lo que tratamos es pasar de todo lo que hay de lo menos lineal a lo más lineal posible para poder hacer cálculos a los que ya estamos acostumbrados. ¿Sí? Bueno, y si está apagado, lo que tenemos que considerar es que el voltaje en el diodo pues no es menor a 0,7. Sin esos 0,7 que uno paga como para
lo que pagaría como un peaje, por decirlo así. Sin esos 0,7 voltios, pues no se enciende. Entonces, obviamente, la corriente, perdón, la corriente es igual a cero. ¿Listo? Y tendríamos el mismo estado que teníamos anteriormente, un circuito abierto. Entonces, no sé si ustedes ya vieron esto, me comentarán si no, pero pues es como un resumen en general de lo que se trabaja en cuanto a diodos. ¿Ya vieron el modelo de fuente continua? Sí, profe, sí, ya estamos en fuentes de alimentación. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, bueno, esto ya deben ustedes estar muy adecuados. Ahora, el modelo de fuente continua, ¿qué tiene de problema? Bueno, que no considera que el diodo es un elemento que si uno le aplica más voltaje, más corriente deja pasar, ¿sí? O sea, no es un elemento que digamos como, bueno, como lo han pintado, por decirlo así. O sea, no es que solamente uno pague 0,7 y ya, listo, podemos pasar corriente, ¿no? Es un modelo más dinámico. Hagan de cuenta que si yo quiero que pase más corriente, yo puedo ponerle más voltaje entre ánodo y cátodo. Y lo mismo, si yo quiero que el voltaje sea mayor, o bueno, si yo quiero que pase una corriente menor, pues obviamente no dependo tanto de que se crezca la corriente. Y es el modelo que vamos a ver en la primera parte de este taller. Nosotros, o bueno, el comportamiento es más o menos así, como lo vemos así. Esto es un diodo funcionando de manera real, ¿sí? La curva del diodo, o sea, bueno, aquí vamos a denotar dos diferentes estados. Vamos a cogerlo acá. Listo, entonces ahora vamos a tener en cuenta el modelo exponencial o modelo de Shockley. Miércoles, creo que me faltó una H. Bueno, siempre me confundo con este. Por aquí está, porque está. Shockley, Shockley, Shockley. Oh, miércoles, creo que no. Está por acá. Shockley. Vea pues, no lo había visto con doble T. Como que cada persona lo pone. Es como, eh, no, bueno, Shotki, con doble T. Shotki. Shotki. Se me hace raro ese no. Bueno, listo. Entonces, modelo exponencial. Para no caer en problemas de pronunciación. Entonces, este modelo exponencial ya considera todas las cosas que tiene que, o bueno, lo que les decía antes de que no es que nosotros solamente tengamos 0,7 en el diodo, no, nosotros vamos a tener valores distintos dependiendo de la corriente que pase por el diodo, ¿sí? Como les decía, si yo quiero que pase más corriente, pues tengo que pagar un peaje más grande, ¿sí? Más o menos así sería la interpretación.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Obviamente tenemos dos diferentes estados. Un estado apagado, ¿sí? Que pues básicamente es lo que está detrás de esta línea que voy a trazar. Hacémoslo como en verde, ¿sí? Fíjense que este es un gráfico de voltaje en el diodo contracorriente, ¿sí? Entonces, naturalmente, si nosotros lo cortamos acá, si decimos que, bueno, antes de que no hubiera nada de voltaje, fíjense que, o sea, perdón, antes de que no hubiera nada de corriente, es porque el voltaje no ha pasado un umbral, cierto voltaje umbral. Luego, después de ese voltaje umbral, es que ya consideramos eh, encendido, ¿sí? Entonces, si el diodo está apagado es porque no ha pasado ese voltaje, el voltaje umbral. Eh, Le pongo voltaje, miércoles, ¿cómo es que es la palabra? Throat, bueno, umbral, ¿cómo se dice? Si hay alguno que sepa más inglés que yo, que seguramente será la mayoría. Threshold. Sí, eso, esa vaina, exacto. Por eso, TH, voltaje umbral, ¿listo? Para los entendidos. Bueno, y tenemos, bueno, eso es la zona en que estaría apagada. Obviamente, la corriente es igual a cero. Ahora, si ya se enciende, bueno, la corriente será mayor que cero y el voltaje va a ser mayor que el voltaje umbral, ¿sí? Pero esa delimitación de cuánto voltaje y cuánta corriente va a manejar está obviamente atada a, pues, cuál sería el voltaje y cuál sería la corriente. Si lo queremos ver matemáticamente, tenemos una aproximación que es el modelo de Shostley, que es el que tenemos acá. Y pues para ponerlo bien bonito, lo voy a copiar acá. Entonces, nuestra relación entre voltaje y corriente estará denotada por esta ecuación. Y esta ecuación, pues obviamente tiene eh, bueno, tal cual como lo vemos acá, tenemos una variable independiente que es el voltaje y una variable dependiente que es la corriente. Y tendrán una relación exponencial entre ellas, ¿vale? Entonces, este sería el modelo tal, o sea, el modelo que se aplica con con una aproximación bastante grande. Es el modelo más aproximado que podemos encontrar. ¿Listo? Y es el que vamos a trabajar en la primera parte del taller, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos revisar cuál es el valor, o bueno, cuáles son las constantes o los parámetros que determinan el comportamiento de cada diodo? ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta una cosita, muchachos. Fíjense que pues aquí ya habíamos hablado de variable independiente y de variable dependiente. Pero hay otros elementos que componen esta ecuación y esos son los que yo llamo parámetros. Son parámetros que determinan, ok, cómo va a estar relacionada una cosa con la otra. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algo que es voltaje térmico. Ese voltaje térmico realmente no es un parámetro, es más una constante, la cual depende de la temperatura que tengamos en el ambiente. Y es que lo que pasa es que los diodos son muy sensibles a los cambios de temperatura del ambiente, ¿sí? Este voltaje térmico está definido como KT sobre Q.
donde obviamente tendremos, bueno, donde K es la constante de Boltzmann. Ah, con vela. Creo que sí se escribe así. Q sería la carga del electrón. Y T sería la temperatura absoluta, es decir, la temperatura dada en grados Kelvin. ¿Listo? Se escucha como... Bueno. Entonces, esta es más una constante que un parámetro. ¿Sí? Los demás sí son parámetros, que serían IS, que sería la corriente de saturación, y eta, algunos le dicen N, no, es un eta, que es el coeficiente de emisión. ¿Listo? Son cosas que dependen de la fabricación del diodo. Y es lo que marca la diferencia entre un diodo 4004 a un diodo 4148, a un diodo 4734, ¿sí? O sea, es lo que marca la diferencia. ¿De qué material están compuestos? ¿De qué material semiconductor dopado de qué elemento con cuánta capacidad de dopaje? ¿Sí? Para que pues tenga una curva, determinada curva u otra determinada curva, ¿vale? Entonces, pues obviamente, estas dos cosas las tenemos que tener muy en cuenta al momento de simular un diodo que tenga un modelo exponencial. Y lo que vamos a hacer aquí en el laboratorio es aprender cómo identificar estos dos elementos. ¿Listo? Entonces, bueno, si nosotros ya pasamos a la práctica. ¿Hasta el momento hay alguna duda, muchachos? ¿O se entiende, pues, las vicisitudes del modelo? Profe, qué pena, ¿podría recordar qué es la corriente de saturación? La corriente de saturación simplemente es un parámetro que determina, o sea, que está caracterizado por cuántos portadores minoritarios hay a determinada temperatura en en nuestro diodo, ¿sí? Básicamente es un parámetro. Entonces, pues, o sea, más que la definición bueno, qué significa, lo importante es, ok, cómo utilizarlo, ¿sí? O cómo hallarlo. Entonces, el diodo bajo cierta temperatura va a tener una capacidad de tener intercambio de portadores minoritarios a portadores mayoritarios, que es lo que permite que haya conducción en el diodo. Entonces, pues esa es la corriente de saturación. Está denotada obviamente por el material que está compuesto. Hay materiales que pues obviamente bajo cierta temperatura desprenden una mayor cantidad de portadores minoritarios. Eh, y bueno, esa sería básicamente como la definición. Pero pues lo que queremos saber en este momento es, más allá de los elementos, de qué significa cada uno, más importante es, ok, ¿cómo podemos usarlos? O si necesitamos utilizar el modelo exponencial,
¿Cómo los podemos hallar? Pues para tener toda esta expresión completa, la expresión que relaciona voltaje del diodo con corriente del diodo, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver, pues, como tal, el comportamiento del diodo funcionando así como lo hemos planteado. Eh, ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, obviamente cuando nosotros vayamos a simular un diodo, bueno, lo que yo voy a hacer es, ¿dónde tengo acá? Momentos de Spice. Bueno, tengo eh, las dos librerías que utilicé en la clase pasada. Entonces vamos a acá, taller uno. Voy a hacer una sola librería más bien. Entonces, no, más bien tengámoslos, copiémoslos a la pantalla como para tener referencia. Bueno, si alguno tiene dudas de qué estoy haciendo acá, bueno, de eso se trató la clase pasada. Yo solamente pues, estoy incluyendo de una vez el modelo del diodo. Bueno, vamos a probar con este modelo. Entonces, para ver el comportamiento del diodo de una manera muy fácil, basta nomás con implementar el circuito que está acá, ¿sí? Simplemente un voltaje, una fuente de voltaje, una resistencia y el diodo. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya vamos a ver lo que tiene en relación a la fuente de voltaje, pero lo que tiene relación con la resistencia, bueno, ustedes acá en la guía se les dan algunas condiciones para hallar, o bueno, para calcular esta resistencia, y es una de las cosas que se les pide acá en, en la rúbrica. Pero pues yo aquí no, pues yo aquí le voy a poner una resistencia, eh, pues voy a poner una resistencia que ya les spoileo, pues no es la misma eh, que la que ustedes van a usar, ¿sí? Pero bueno, o sea, tienen que calcularla según el datasheet. eh, para sus circuitos. Falta acá decirle que este es un 4004 y listo, bueno, tenemos ahí básicamente lo que nos está pidiendo la guía. Bueno,
Aquí vamos a empezar a ver una de las funcionalidades de las fuentes de voltaje y en general de las simulaciones, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros tenemos que hacer variar este voltaje para poder obtener una característica como esta. Si nosotros solamente pusiéramos un solo voltaje, pues ahí no tendríamos, o sea, no tendríamos una curva, tendríamos solamente un punto, ¿sí? Lo que pensamos hacer con este circuito es cambiar el voltaje entre cierto tope, entre cierto intervalo, perdón, para que haya un voltaje diferente en este diodo, ¿sí? Vamos a ponerle acá una etiqueta que diga voltaje de diodo, como para que tengamos referencia. Entonces, aquí nosotros podemos meter si es un voltaje DC o si es un voltaje AC. Este circuito se puede hacer de dos maneras. Uno poniendo un voltaje AC y midiendo, ¿sí? Y otro sería simplemente, bueno, como el método que yo el método que que yo les voy a enseñar. ¿Listo? Entonces, eh, hay una opción de simulación que permite barridos de voltaje, obviamente en las fuentes. Y es el método que vamos a aprender acá. Ya en la clase pasada vimos cómo simular en DC, que era muy sencillo. Ahora, pues vamos a ver esa opción de simulación. Le vamos a poner un voltaje solamente por ponérselo, ¿sí? No es que vaya a ser fijo, porque el método de simulación nos va a cambiar todo. Pero pues vamos a ponerle ahí de referencia como para que se entienda como la diferencia entre una simulación con un voltaje estático o con un voltaje variable. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando le damos run, fijémonos que pues, o sea, ya habíamos visto que salen diferentes opciones. La opción más sencilla era la de DC, la cual nos permitía observar cómo funcionaba mi circuito en DC, ¿sí? Con un voltaje fijo, teniendo un voltaje fijo, listo, cómo se comportaban los voltajes y las corrientes en este circuito. Y aquí vemos que nuestro voltaje en el diodo es más o menos de 0.7, ¿sí? Que se aplica más o menos a lo que vimos de modelo de fuente continua. Y bueno, tenemos una corriente determinada, que en este caso pues son 42 miliamperios, 42.9 miliamperios. Ahora, esta simulación no nos sirve, como les digo, tendríamos que irle cambiando uno a uno de estos valores para encontrar diferentes puntos de voltaje y de corriente, ¿sí? Fíjense que ya crece la corriente, crece el voltaje y crece la corriente. Pero tendríamos que hacer eso varias veces, ¿no? O sea, tendríamos que tener una tablita en Excel y empezar a cambiar, listo, con 5 voltios, con 6 voltios, con 7 voltios, ¿sí? Lo cual, pues, obviamente no es la idea, porque pues hay métodos que podemos usar en este simulador, pues, para que nos haga ese proceso de barrido, ¿sí? Entonces, ¿entre cuánto y cuánto debe estar el voltaje? El voltaje debe estar entre, si no estoy mal, creo que es entre 0 y 25 voltios. ¿Listo? Entonces, bueno, tendríamos que empezar 0, 1, 2, 3, hasta 25. Y no es la idea. Lo que vamos a hacer acá es simplemente
modificar la simulación para que no funcione como solamente una foto, ¿sí? Es decir, una foto en un estado DC, sino funcione como para que haya un barrido en este voltaje que se nos está aplicando. Ese sería el DC Sweep, ¿vale? En este lo que podemos hacer es ingresarle el nombre de una fuente que queremos que a la que se le haga un barrido, sweep barrido. Entonces, por ejemplo, si le metemos el nombre B1, ella va a reconocer que queremos que se le haga un barrido a esta fuente. El tipo de barrido, bueno, puede ser lineal, puede ser en octavas, ¿sí? Es decir, de a múltiplos de A2. Es decir, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? O podemos hacerlo en décadas. O a partir de una lista. Yo le puedo decir, ok, quiero los valores tales, tales, tales. Bueno, probémoslo acá. Listo. Entonces yo quiero un valor de voltaje cuando sea 0, un valor de voltaje cuando sea 15 voltios y otro valor de voltaje cuando sean 25 voltios. Es una lista. Si lo ponemos de esta manera, vamos a ver que al correr ya no nos sale solamente la ventanita que nos salía al comienzo, ya nos aparece una parte que representa una gráfica, ¿sí? Ah, bueno, primero tenía que haber guardado esto. Save as, taller 1, llamémoslo caracterización. Entonces, obviamente, bueno, ¿qué está esperando el programa? El programa no me saca o sea, no me saca líneas de una vez, porque el programa espera a que yo le diga qué variable quiero medir, ¿sí? Entonces, lo que se denota acá en el eje X es el cambio de voltaje en la fuente B1, ¿sí? Ahora, pues si yo quiero ver cómo cambia el voltaje en el diodo a partir del cambio de esta fuente, bueno, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Fíjense, en 0 voltios, aplicándole 0 voltios, obviamente la corriente es 0. Si yo le aplico 15 voltios, pues ya me sube el valor de la corriente. Perdón, el valor del voltaje. Y pues, naturalmente, pues luego sigue creciendo, ¿sí? Si le miro la corriente, para mirarle la corriente solamente es oprimirle encima de algún elemento del que quiera ver la corriente. Bueno, la corriente también crece, y crece bastante, ¿sí? Pero, bueno, ¿cuál es la cuestión? Que pues solamente nos aparece para 3 puntos. Y es porque pues está listado solamente para que aparezcan 3 diferentes puntos. Ahora, si yo quisiera que hubiera un barrido lineal, obviamente pues tengo que ir por esta opción. Que empiece en 1, listo, perfecto. Que termine en 25, tal cual como me lo están pidiendo. Y que tengan unos incrementos, pues bueno, yo en esta parte me gusta ponerle más o menos que haya un intervalo de 100, o sea, de 100 pasos, de un incremento. Bueno, una cosa es cuánto va a ser el incremento, otra cosa cuánto van a ser la cantidad de pasos. Yo quiero que hagan 100 pasos, más o menos. Para esto, pues tendría que ponerle 0.25 de incremento, es decir, que empiece en 0, 0.25, 0.5, 0.75 y así. Así van a haber en total 100 pasos, si no estoy mal.
y ya nos cambia la cuestión. Porque si lo corremos así, fijémonos que ya tenemos una línea mucho más fluida de corriente y de voltaje, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos está arrojando el sistema es decir, ok, si yo cambio el voltaje de la fuente de acá, ¿cómo cambia mi corriente, cómo cambia mi voltaje en este diodo? ¿Listo? Eso básicamente sería. Muchachos, ¿hasta acá alguna duda? ¿Vamos todos claros? Profe, digamos que uno en internet uno consigue varios modelos SPICE para el 4004 y el 4148 y pues digamos que a veces esas diferencias son como, o sea, como que a veces son muy diferentes. O sea, ¿cómo sabemos nosotros cuál es un buen modelo SPICE y cuál es un modelo como muy apartado de la realidad? Bueno, depende del fabricante que uno consiga. Eso realmente ya es como cuando uno está comprando un televisor. Uno tiene que ver, o sea, uno tiene que guiarse por la referencia de la marca, ¿sí? Si es un, ele- si es un modelo directamente sacado de alguna página de alguna marca en específico, pues normalmente esos modelos están muy bien. ¿Por qué? Porque pues la marca misma los ha publicado. Si son otros elementos que se consiguen por ahí, pueden estar modificados, lo cual no los hace malos o buenos modelos, simplemente los hace distintos, porque pues algunos lo que buscan es como representar el diodo que pues les tocó, ¿sí? Pero bueno, si tienen muchas dudas, descarguen los mismos que yo descargué, esos serían los que pues funcionan bien, porque pues los descargué de un fabricante conocido y tienen una buena, o sea, están completos, ¿sí? Tienen una buena relación de información, no mucha, pero no necesaria pues para lo que vamos a trabajar, ¿vale? Es que hay veces que hay unos modelos que tienen muchos elementos y uno dice, "Oiga, bueno, ¿qué hago con esto?", ¿sí? En los diodos, pues no tanto, pero por lo menos en los transistores sí. Entonces, pues guíense de los que descargamos la anterior sesión, que serían este básicamente. ¿Listo? Bueno, listo, vale, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, muy bonito y todo el barrido que se realiza, pero de todas maneras no nos responde varias cuestiones, ¿sí? Voy a correr esto como por acá para que se vea mejor. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar voltaje del diodo contra corriente, con esta simulación como la tenemos, pues tendríamos que ir punto a punto, midiendo, o sea, midiendo más o menos listo. Entonces, en 3 voltios vamos a tener 80 milivoltios y pues eso lo juntamos con una medida de corriente, perdón, una medida de voltaje, una medida de corriente, y tendríamos que en un Excel graficar, y pues bueno, eh, digamos que no sería lo ideal, ¿no? Debe haber una forma más fácil. Bueno, en principio, obviamente la más fácil es tener una representación que nos muestre en nuestro eje X la variable independiente y en el eje Y la variable dependiente, ¿sí? Tal cual como lo tenemos en este gráfico.
en el eje X el voltaje del diodo y en la corriente, y en el eje Y la corriente. Aquí nosotros tenemos en el eje X el voltaje de la fuente, pero pues el voltaje de la fuente, bueno, puede ser, o sea, puede ser diferente, ¿no? Pues, o sea, no es un parámetro que determine, o sea, que sea intrínseco del diodo. Entonces, pues, no es, no nos dice mucho ese voltaje, ¿sí? Más allá que para el circuito es importante, pues para este no. Entonces, lo que tenemos que considerar es que podemos hacer un cambio en la visualización que tenemos acá. ¿Cómo? Bueno, si yo me voy aquí al eje, me sale como una reglita amarilla, ¿sí? Le doy clic derecho, él me dice qué cantidad está ploteando y en qué, y los detalles del eje, ¿sí? Los topes y el tick, como cada, cada intervalo, o sea, quiero que me muestre una medición. Entonces, lo que podemos hacer acá es cambiar que no nos muestre esta variable en el eje X, sino que nos muestre otra. ¿Cuál sería? Bueno, queremos que se nos muestre voltaje. Entonces, pues, lo que podemos ponerle es en el nodo VD el voltaje. Ah, perdón, al revés. Voltaje en el nodo VD. Si hacemos esto, ya en el eje X vamos a tener nuestro voltaje VD y en el eje Y, pues todas las demás mediciones que estemos realizando, ¿sí? Por ejemplo, pues, o sea, yo también puedo poner varias mediciones de diferentes cosas. Por ejemplo, acá yo puedo poner el voltaje de la fuente, puedo poner la corriente, bueno, diferentes elementos, todos referenciados en función del voltaje del diodo. Ahora, vamos a ponerle solamente uno. ¿Y cuál es? Simplemente la corriente en el diodo. Cuando le doy doble clic, solamente me deja el valor de la corriente. Y fíjense que ya tenemos la representación que nosotros esperábamos, que es básicamente eh, una función exponencial a partir de cierto valor umbral. Esta sería la que se denomina la curva característica del diodo. Y justamente para este diodo, el 4004. ¿Listo? Profe, Ujú. es que lo que pasa es que yo estaba viendo en las hojas de datos que para los diodos, depende de la temperatura, pues toman otros valores, otras curvas características. Sí, Ahí señor. diríamos sobre qué temperatura lo maneja el simulador o cómo podemos. Ah, bueno, y otra pregunta. Esa temperatura es la del diodo, ¿cierto? O en el ambiente en el que está el diodo, o la temperatura que tiene el diodo en ese momento, a la temperatura que llega. ¿Sí me va a entender la pregunta? Sí, 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 ya la entiendo. Bueno, Listo. en este momento el sistema, si uno no le indica nada distinto, la temperatura que está tomando es la temperatura ambiente, por decirlo así. En LT Spice, la temperatura que toma es 27 grados centígrados. ¿Listo? 27. Mm, sí, sí, sí. Uy, me hicieron entrar en duda, pero sí, creo que es 27. A ver, LT Spice, temperatura. eh, Bueno,
Si nosotros no la variamos, creo que, sí, eh, 27 grados centígrados es la temperatura por defecto en LT Spice. Y es la temperatura no solamente del diodo, sino de todo lo que está ahí en la simulación. Si nosotros cambiamos la temperatura, eh, bueno, depende de la forma que lo hagamos. Eso era parte de lo que iba a comentar la siguiente clase, pero bueno, de hecho, pues está bien que ustedes lo consulten. Hay una forma de cambiar en general toda la temperatura del ambiente y hay una forma en que solo se cambia un elemento en particular, ¿sí? Pues aquí está cómo se hace. Pero bueno, sí, eso ya sería pues cuestión de que lo revisen. Pero bueno, creo que eso le responde a la pregunta. Sí, preferente. Y solo, o sea, que las que muestran en las hojas de datos es, digamos, 25, 75, 100 grados centígrados es la temperatura ambiente o hace referencia a la temperatura del diodo en lo que aparece en las hojas de datos. Consideran que, el intercambio entre temperatura ambiente y la temperatura del diodo es la misma. Es decir, obviamente están considerando la temperatura que tiene el diodo en ese momento. Vale, profe, gracias. ¿Vale? Listo. Listo, entonces, bueno, ahora ya tenemos la gráfica, pero si nosotros aquí en la guía se nos dice que debemos extraer, listo. A partir de la curva encontrada determinen los valores IS y ETA para cada uno de los diodos. ¿Cómo podemos nosotros saber, listo, qué parámetros hay del diodo a partir de esta curva? Bueno, muy fácil. Es simplemente haciendo mirando qué exponencial se hizo, ¿sí? O sea, obviamente esos parámetros determinan qué tanto va a crecer la curva, ¿sí? Caracterizan, pues, o sea, son parámetros que caracterizan su comportamiento dinámico. Perdón. Entonces, lo que se debe hacer es extraer estos datos para que un software más potente que LT Spice en aspectos matemáticos, pues pueda encontrar cuál sería la ecuación que determina esta curva, ¿sí? Ya sabemos que es una exponencial, pero los detalles, pues los detalles sería cuánto determinaría, o sea, cuánto serían los valores que acompañan esa exponencial, ¿sí? Ahora, yo podría de nuevo llegar y empezar a coger puntos acá y meterlos en Excel, ¿sí? Y Excel es una herramienta que sí permite hacer ese tipo de regresiones y encontrar tendencias a partir de ciertos valores, o sea, encontrar funciones que marquen tendencias. La limitación de LTSpice es esa, que no lo puede hacer. Él no puede hallar la tendencia. Para él solo son puntos que representar en una gráfica, no son valores que determinen algo. Entonces, pues, como les digo, para utilizar esta información tenemos que extraerla, pero no hacerlo visualmente, o sea, no hay necesidad de mirar punto a punto. ¿Por qué? Porque el LTSpice también tiene una función que no solamente nos puede mostrar la gráfica, sino que nos puede sacar los puntos, ¿sí? Los puntos que determinan esta gráfica. ¿Cómo? Si yo me paro acá en LTSpice, en el archivo .raw, RAW, ok, lo minimicé. Me va a aparecer en File una opción que dice exportar data como texto. Puedo dar clic acá.
Y yo le puedo seleccionar qué valores quiero que me exporte, ¿sí? ¿Qué valores quiero que me saque LT? Por ejemplo, en este caso yo querría la corriente en el diodo y el voltaje en el diodo, ¿no? Y el archivo pues estaría, o sea, obviamente saldría como un punto text y estaría en la misma carpeta que mis demás archivos, o bueno, si yo quiero, lo puedo poner en otra carpeta, pero pues, bueno, mejor que quede en la misma. Listo. Le doy OK y vamos a ver. Aparentemente no ha pasado nada, pero si me voy a la carpeta en donde yo estoy simulando, pongamos estos que no nos sirven, vamos a ver que acá, además de los archivos ASC, que es el esquemático, RAW, que es la gráfica, y también, perdón, y también estos que son archivos como adicionales, que pues ya en su momento vamos a ver para qué sirven. Tenemos un archivo de texto y si lo abrimos, vamos a ver que ya vamos a tener todas las medidas que teníamos anteriormente. Todas, absolutamente todas. Obviamente en valores de unidades absolutas, es decir, en unidades estándar, voltaje y amperios. ¿Listo? Tenemos una columna para B1. Siempre nos saca, aunque no lo seleccionemos, nos saca el voltaje al que se le está haciendo el barrido. Tenemos el voltaje del diodo y la corriente. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo puedo aprovechar esto? ¿O cómo puedo ingresarlo en mi Excel? Bueno, de hecho, es sencillo. No tiene ningún problema. Yo lo que puedo es, aquí en mi Excel, es en datos, obtenerlos desde un archivo de texto. ¿Sí? Entonces, el LTSpice obviamente no nos da un archivo en Excel, porque pues, es software libre, no va a utilizar no le va a pagar nada a Microsoft para hacerlo más rico de lo que ya es esa empresa, sino pues básicamente lo usa en un archivo de texto. ¿Para qué? Para que sea aprovechado o por MATLAB, o por Optab, o por Excel, que es la herramienta que pues todos tenemos. Entonces, si nosotros vamos al- al- a la carpeta donde tenemos esas simulaciones, podemos importar ese archivo y bueno, vamos a ver. Entonces, creo que en este momento, pues, hemos llegado al momento en que Excel ya determina que los puntos son puntos y no comas. Y pues ya tenemos nuestros valores bien demarcados. ¿Cuál sería el delimitador que utiliza el LTSpice? Un tabulador. De hecho, ya pues ya se nos había detectado que que lo que va a hacer el Excel para importar los datos es separarlos cada uno en diferentes columnas. Tiene puntos, ok, vamos a ver si nos lo copia bien. Eh, el origen de archivo, pues bueno, es un archivo occidental, no tiene lío. Y bueno, vamos a darle cargar. Listo. Fíjense que ya tenemos todo importado en nuestro Excel. Todas las 100 simulaciones que realizamos. Bueno, 102, incluyendo una adicional por ser la primera y
Ah, no, 101 sería más. Incluye en la primera. Listo. Entonces, si nosotros graficamos esto, vamos a ver que es la misma información que teníamos anteriormente. ¿Sí? Voltaje en el eje X y corriente en el eje Y. Yo creí que llegaban a voltajes muy grandes, pero corrientes muy grandes. Bueno. Si alguno tiene dudas de cómo saqué este gráfico, el gráfico recomendado para verificar estos es el gráfico de dispersión, ¿vale? Listo. Y ahí ya tenemos eh, nuestra curva exponencial, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué falta? Bueno, les dije que Excel podía ser la tendencia exponencial. Pues entonces, pues básicamente lo que hacemos es darle clic en nuestra curva, clic derecho y decirle que nos agregue una línea de tendencia. Bueno, ¿qué pasa? Se supone que nosotros tendríamos que sacar una exponencial, pero no nos saca una exponencial. De hecho, no nos da la opción. Dice lineal, logarítmica, polinómica, pero no nos da la opción de exponencial ni de potencial. Bueno, ¿qué pasa? Recordemos que las líneas exponenciales no tienen un punto muy específico, que es el punto 0, 0. Ese punto no existe en las exponenciales. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar, o sea, no incluir este punto 0, 0. ¿Por qué? Porque es el que no nos permite hacer tendencias exponenciales. Cuando lo quitemos, ahí sí ya nos va a permitir escoger la opción exponencial. Y fíjense que se aplica bastante bien. O sea, si le damos aquí abajo presentar ecuación, ya nos la presenta. Y también es presentar el valor R, es decir, el valor de la aproximación, pues para que nos marque bien. Ok, ¿cómo es nuestra curva? Okay, vamos a subir. Vamos a crecer. Eso, listo. Perfecto. Fíjense que ya nos marca la exponencial. Entonces, muchachos, este valor de acá, o bueno, este valor de acá, ¿cuál creen que sea si nosotros lo comparamos con esto que tenemos acá? Espérense. ¿Qué creen que se hace 7 por e a la menos 8? O bueno, 7 por 10 a la menos 8. ¿Qué creen que denote? ¿Es la corriente de saturación? Claro, es la corriente de saturación. ¿Por qué? Porque básicamente es el factor que acompaña a E, que lo multiplica. Y
este 18.804, ¿qué vendría a ser? ¿Alguno? ¿No se arriesgan? Bueno, básicamente lo que sería, pues sería si x es nuestra variable independiente que nosotros decimos, ok, es el PD, ¿sí? Y y es nuestra variable independiente, dependiente, perdón, que es la corriente. Bueno, ¿qué vendría siendo este 18.804? Bueno, básicamente vendría a ser 1 sobre eta multiplicado por bt, ¿no? Y bt, pues es un valor que depende de la temperatura. Es un valor que podríamos ya saber. En ese caso, pues esa sería la forma de hallar nuestro eta, ¿vale? Profe, qué pena, ¿qué Z? Eta es un parámetro que se llama coeficiente de emisión y depende de la fabricación. Este valor es un valor discreto, depende de cómo lo fabrican. Eta puede ser 1 o puede ser 2. Toma esos dos valores, pero no puede ser más. ¿Listo? Listo, profe, es que yo estaba mirando aquí mis apuntes y, digamos, tengo una ecuación diferente que no la dieron en la clase magistral. Con un 1. Es la corriente. ¿Señor? Con un 1. Sí, pues, o sea, es la corriente de IS por la exponencial de BD sobre BT menos 1. BD sobre BT menos 1. Sí, señor. Bueno, ¿aquí qué hicieron? Aquí básicamente ningunearon al eta, dijeron que era 1, ya de por sí. Y bueno, este menos 1 es como tal o sea, ese menos 1 es el valor más aproximado. O bueno, este menos 1 como tal representa. Sería la corriente sin ninguna resistencia, ¿verdad? Digamos. Como si el diodo fuera No, ideal, ¿no? no, 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 no. No, o sea, el modelo de Schottky normalmente considera este menos 1. Lo que yo les muestro acá arriba es una aproximación sin ese menos 1. ¿Por qué? Porque básicamente y ese siempre es muy pequeño, ¿sí? Y ese es un valor como este. Si lo incluyéramos acá, no podríamos hacer esto que estamos haciendo, porque pues ya no sería una función netamente exponencial, ya sería una función que tiene una parte exponencial y una parte lineal. Entonces, normalmente este parámetro podemos despreciarlo para que tengamos solamente esta expresión. Pero sí, o sea, para ser más exactos, sí tendríamos que dejar el menos 1. Eso sí, no me deje de lado nunca el eta, porque el eta puede cambiar bastante entre, entre, ¿entre qué? Entre eh, tipos de diodos, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Vale, listo. Entonces, bueno, ¿cuánto nos daría ese eta si hiciéramos los cálculos? Entonces, el BT
a 27 grados, que es que tenemos nuestra simulación, sería de bueno, más o menos el voltaje térmico viene a ser 26 milivoltios. Entonces nuestro eta sería 1 sobre 18.804 multiplicado por 0.026. Y eso nos daría, si VT fuera 0.026 voltios, nuestro eta sería de 2.0453. Ahora, yo les dije que esto nos tendría que dar entre 1 y 2. Bueno, ¿a qué se debe que hayan estos decimales adicionales? Bueno, nuestra aproximación, fíjense que tenía un R cuadrado de 0.99. Entonces hay una leve diferencia, discrepancia, ¿sí? Entre lo que nos sale acá en nuestro modelo como tal, pero bueno, no hay ley. ¿Sí? También es que este BT no lo tomé con más valores, pero bueno, básicamente podemos decir, listo, eta es 2, ¿vale? Y fíjense que pues en ese caso no nos serviría la ecuación que nos dio el compañero porque eta no estaba ahí involucrado. ¿Listo? Bueno, entonces de esto que tenemos acá ya tenemos el eta, que sería igual a 1, y la corriente de saturación, que como ya dijimos sería 7 por 10 a la menos 8. ¿En qué unidades? Obviamente amperios. Y si nosotros vamos a corroborar esto en nuestro modelo SPICE, fíjense que sí sale así. O bueno, sale aproximado. También, ¿por qué? Por las aproximaciones que se realizan. Fíjense que en nuestro modelo SPICE nos saldría algo como esto. Bueno, no me interesa. ¿Cómo puedo desplazar esto? Si no estoy mal. Profe, con el clic normal, creo que o sea, sin herramientas ni nada, sino con el clic normal, ¿cómo se puede mover eso? Sí. Ya. Listo. Estoy buscando las opciones en Project. Me toca manejar bastantes cosas. Bueno. Listo. Entonces miremoslo acá. Eta aparece como una N, y fíjense que sí es igual a 2. Y E y S, que es la corriente de saturación, aparece como 5.31 por E a la menos 8. Bueno, por 10 a la menos 8. ¿Es muy diferente? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, de todas maneras, o sea, aquí a nosotros nos salió 7 en la simulación, aquí salió 5.31. Bueno, primero está lo que, o sea, los problemas o sea, la discrepancia es, primero, la obtención de los valores, ¿sí?
de los valores a partir de la tendencia exponencial. También que nosotros no consideramos más decimales, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos considerar más decimales. Creo que en formato de línea de tendencia, creo que es... ah, no, mentira, es formato de serie de datos, no. Formato de etiqueta, categoría general. eh, ¿Cómo es que se le decía eso? Línea de tendencia, si no estoy mal, es presentar categoría número, posiciones decimales 2, por científico, posiciones decimales 3. No recuerdo cómo es que se hacía esto, pero bueno, ya les queda como tarea mirar cómo se agranda este número para que tenga más, bueno, para que tenga más decimales. Y bueno, la primera razón es la tendencia, ¿sí? Fíjense que no es totalmente exacta, no la haya totalmente exacta. Pero ¿por qué no la haya totalmente exacta? También es porque esta línea no está denotando solamente el comportamiento exponencial del diodo, sino porque en la vida real nosotros siempre vamos a tener una leve resistencia conectada como en, en serie a nuestro diodo, que es esta resistencia que se muestra acá, RS, ¿sí? Esta RS es una resistencia que hay en serie al diodo y que no nos permite, o sea, bueno, que incluye una componente lineal en lo que es nuestro diodo. Ahora, si nosotros la cambiáramos y la dejáramos básicamente prácticamente en cero, pues la aproximación sería mucho mejor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Realmente no es recomendable, o bueno, es mejor considerar las cosas como son y no como de o sea, como esperaríamos que sea, ¿sí? Obviamente, si yo lo hago así, podría obtener una mayor aproximación. Perdón, exportemos los datos. Ya existe, listo, no hay problema. Reemplácelo. Y vamos a ver. Obtener datos de texto. Listo. Y tomamos esto de acá. Vamos a dar insertar dispersión, listo, y le hacemos la tendencia exponencial, ecuación, ok,
Listo. Miremos que esta ecuación está, creo que es mucho más cercana a lo que nosotros esperamos. O sea, el r cuadrado es 1, lo que nos dice que básicamente la aproximación es perfecta. Ya voy a subir más esto. ¿Sí? Y fíjense que ya nos cambian un poquito los parámetros. El de arriba no nos cambia mucho, el de eta. Básicamente lo que nos daría sería el 2, pero con más precisión. Y este de acá pues cambia de 7 cambia a 5, y pues si le sacáramos más valores, aquí pues se vería una mayor aproximación, ¿sí? Está en mi línea de tendencia. Bueno, el caso, si le sacáramos más decimales, ya veríamos más la IS tal cual como sale en nuestro modelo SPICE, ¿vale? Pero bueno, aquí nosotros tenemos el modelo. Esto funciona es para la vida real, que nosotros o sea, hiciéramos las mediciones, podríamos de esta manera sacar los valores de corriente de saturación y de ETA. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es lo que se tendría que hacer para resolver la primera parte del taller, ¿vale? ¿Qué le recomiendo? O bueno, primero, ¿hay preguntas? ¿O está claro? Bueno, ya tendrían que mirar a ver cómo se hace, que cada uno lo haga y pues si le sale correctamente, ¿no? ¿O hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué les recomiendo? Empiecen a mirar el taller de una vez. Vamos o sea, intenten hacer cada uno de los puntos que ahí se incluyen, ¿sí? ¿Para qué? Para que lleguen con muchas preguntas a la última parte. Esta primera parte, pues, es la componente de simulación que teníamos que tener en cuenta, pues, para realizar todo, ¿sí? Entonces aquí vimos cómo, bueno, primero cómo simular un barrido de voltaje en la fuente de voltaje. Luego vimos cómo mostrar esas variables en un gráfico, cómo cambiar el eje horizontal para que nos quedara en función de lo que queríamos ver. Y después vimos cómo exportar datos a software como lo que es eh, Excel. ¿Listo? Hagan eso, muchachos, hagan eso, revisen cómo hacer el cambio de temperatura que decía el compañero, que no es muy difícil, y pues bueno, ya aquí este foro contiene todo lo necesario para realizar los primeros puntos, y pues bueno, ya lleguen con muchas interrogantes, pues la siguiente clase, ¿vale? Porque de una vez les digo, el taller se debe entregar esa semana, ¿listo? La próxima clase sería el 8, entonces en esa semana se tienen que entregar los talleres. Normalmente yo les pongo de plazo el viernes, ¿sí? Pero porque, bueno, eso lo podríamos negociar, ¿listo? Pero bueno, en algún día de esta semana tienen que entregar este taller. Entonces vengan con muchas dudas ya como para que la última sesión sea la sesión de, listo, vamos a resolver dudas. Perfecto. ¿Vale, muchachos? Vale, profe. ¿Listo? ¿Hay una pregunta adicional o todos claros? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? A trabajar, se ha dicho. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, no hay dudas, obviamente pues les dejo, bueno, dejo ahí el video para que
revisen por ustedes mismos lo que hemos hecho hoy en simulación. Muchas gracias por su atención y pues estamos al tanto de cualquier detalle que nos envíen del laboratorio sobre el préstamo de equipos, ¿vale? Y nos veríamos en 15 días para la sesión final de este taller. Porfa, en estos 15 días vayan revisándolo y lleguen con todas las dudas necesarias pues para la culminación de dicho taller. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, gracias. Vale, no se preocupen. Entonces, nada, muchachos, se cuidan y nos veremos en 15 días. ¿Vale? Vale, profe, gracias, hasta luego. Bueno, cuídense pues, hasta luego. Ah, profe, gracias.